Hola Fred, Hola, hola, buenos días. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Voy a ir aceptando a las personas, pero voy a poner un timer ahí para que ya Ok, casi empezamos. ¿Está bien? está bien, perfecto. Bueno,
Sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. Vamos a dar la bienvenida para respetar el espacio y el tiempo de cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Kerry Durán. Soy la Marketing Lead para Centroamérica en Alpha People. Antes de iniciar, les voy a presentar el día de hoy, pues, la agenda que tenemos. Y también que sepan que esa sesión se va a estar grabando para que todos ustedes puedan tener luego el acceso nuevamente a la grabación. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. Bien. El webinar de hoy, que vamos a hablar sobre los cierres lentos a procesos ágiles, vamos a ver cómo se puede hacer una automatización contable con Finance and Operations y con la integración de Copilot. Para el día de hoy vamos a hablar un poquito de quiénes somos, para quienes no nos conocen, un poco de las inversiones de Microsoft que nos permiten llegar a hacer diferentes iniciativas con algunos de los clientes. Y vamos a dar el paso a Freddy Fonseca, que es nuestro arquitecto pre-sales en la parte de F&O, con una demo, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden en el chat o pueden levantar la mano por acá sin ningún problema, abrir su micrófono y pueden interrumpir la sesión para hacer sus preguntas. Como les decía, antes de empezar, recordarles que estamos grabando este webinar para que ustedes puedan revisar el material que se va a compartir o incluso compartirlo con sus colegas. Vamos a enviar también una presentación, una copia, perdón, de la presentación para que ustedes puedan ir viendo el material. Como les digo, pueden hacer las preguntas, siéntanse libres de escribirlas en el chat o bien levantando la mano por Teams o bien abriendo el micrófono. Bueno, ¿quiénes somos?
Somos un partner de Microsoft en soluciones empresariales. Tenemos presencia en 14 países. Somos más de 650 empleados, con más de 450 profesionales cualificados, certificados por Microsoft directamente. Tenemos más del 95% de nuestros servicios en línea, ya que la mayoría trabajamos de forma remota. Y tenemos más de 500 clientes activos alrededor de todo el mundo. En esta ocasión, hemos sido por 16 años consecutivos el top número 1 de los socios en todo el mundo de parte del Inner Circle durante los 16 últimos años. Y eso para nosotros ha sido algo súper positivo este año también. Para que ustedes lo tomen en cuenta, Microsoft hace como un concurso entre todos los partners asociados en la parte de Business Applications y nuevamente hemos sido el top 1 a nivel mundial como el partner de Inner Circle. Las inversiones de Microsoft, tenemos diferentes iniciativas y actividades. Por ejemplo, Microsoft en esta parte es súper importante. Si ustedes tienen algún proyecto en mente o quieren hacer, por ejemplo, alguna prueba, alguna evaluación de la migración, si por ejemplo todavía tienen, qué sé yo, un AX en on-premise o utilizan algún otro software en on-premise, ¿verdad? En sitio, y quieren hacer la migración para la nube, Microsoft pone a disposición. Hay unas inversiones desde los $1,200 que van hasta los $35,000. Algunos requisitos previos que Microsoft pide, ¿verdad? Por el tipo de actividad que deben cumplirse, pero se pueden pedir, por ejemplo, para hacer algún assessment, alguna demostración, alguna evaluación de valor, en fin. Las tecnologías que aplica es para Dynamics 365, para Power Platform y toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida nuevamente y le doy el pase a mi compañero Freddy Fonseca. Listo, Fred. Hola, hola, buenos días. Un gusto en saludarles a todos. Vamos a hacer la... Perdón, les agradecemos si pueden poner su micrófono en silencio para no interrumpir la sesión. Muchas gracias. Solo dame un segundo. Dale, Fred. Gracias. Solo tengo un tema aquí con compartir mi pantalla que no me deja en este momento. No te deja. Dame un segundo. No. Dame un segundo para darte permiso nuevamente. Denos unos minutos, por favor. ¿Puedes intentar, Freddy, por favor? Ok, perfecto. Creo que ya. Listo, ya me permite compartir. Ok, listo. Me indican, por favor, cuando pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de los cierres a nivel de contabilidad, precisamente todo lo que tiene que ver con el cierre anual, que normalmente es uno de esos temas que nos demora, que nos genera una serie de actividades a final de cada uno de los periodos. Y adicionalmente es importante que tengamos un seguimiento, una secuencia, ¿sí?, de las diferentes actividades que cada uno de los colaboradores en las diferentes áreas deben realizar para efecto de hacer la ejecución del proceso del cierre como un concepto total. Parte de los objetivos que cumple el tener el proceso del cierre anual está enfocado primeramente en poder consolidar todo lo que son los saldos contables, ¿verdad? Al final del ejercicio, para los que trabajamos y estamos en estas áreas, sabemos que todos los años vamos a hacer todo un tema de liquidación de todas nuestras cuentas de ingresos, de gastos, de costos, ¿verdad? Que eso nos va a generar una utilidad
o una pérdida, y que adicionalmente todo lo que tiene que ver con nuestras cuentas de balance, nuestras cuentas de pasivo, nuestras cuentas de capital, pues son cuentas que se van a inicializar con un saldo o con el saldo de cierre para el nuevo periodo fiscal. Teóricamente es un concepto sencillo en el buen sentir, pero que genera una serie de actividades propias dentro de la organización que se tienen que ejecutar al pie de la letra para que ya luego cuando hagamos el proceso del cierre realmente tengamos en cada una de las cuentas los saldos reales para poder gestionar ese cálculo y que nos dé ya esa utilidad o pérdida real de acuerdo a los diferentes movimientos que se van ejecutando. Dentro del concepto de Dynamics, ese principio, tenemos que manejar varios conceptos importantes dentro de lo que es Dynamics 365. Todos los meses se sabe que tenemos que manejar un cierre mensual que involucra el haber registrado todas las partidas de todo lo que son cobros, todo lo que son los pagos, todo lo que son el registro de facturas, etcétera. Realizar todos los movimientos que tengan que ver con los inventarios, todos los movimientos de entrada de órdenes de compra, importaciones. Si bien hay una serie de transacciones que debemos tener claramente definidas y ejecutadas en cada uno de los auxiliares para efecto de el concepto de tener claridad de los saldos que vamos a llevar hacia el proceso del cierre anual. Dentro de los puntos, adicionalmente a lo que es transacciones que tenemos que tener en cuenta nosotros para efecto de lo que es el principio del cierre, tiene que ver con la estructura del plan de cuentas. El plan de cuentas genera un evento muy, muy importante de cara al proceso del cierre que vamos a realizar. Cada una de las cuentas que nosotros definimos a nivel del plan de cuentas tiene que tener una configuración previa definida. A saber, todas las cuentas de activos que estén clasificadas correctamente como cuentas de activos, que mis cuentas de pasivos estén clasificadas correctamente, al igual que mis cuentas de capital, mis cuentas de ingresos, mis cuentas de gastos y mis cuentas de costos. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque para efecto de lo que es Dynamics, el cierre anual es un cálculo donde él va a tomar y tiene claramente definido que todas las cuentas que son de activos, todas las cuentas que son de pasivos, todas las cuentas que son de patrimonio, los saldos que va a tener a final del periodo fiscal van a ser los saldos con los cuales iniciamos el nuevo periodo fiscal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, clasificamos una cuenta de activo como una cuenta de gasto, para efecto del sistema esa cuenta no va a ser, aunque sabemos que es una cuenta de activo, pero por un error de configuración, no la va a considerar como una cuenta que va a pasar con su saldo directo al nuevo periodo fiscal, sino que la va a tomar como una cuenta de gasto que se va a ver sumada y restada para tener la utilidad o pérdida del periodo, lo que va a generarnos una inconsistencia con esa utilidad o pérdida que nos está dando el sistema. Entonces, eso es uno de los puntos básicos muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta antes de que nosotros iniciemos el proceso del cierre mensual, que es la validación del plan de cuentas de garantizar en todo momento que tanto mis cuentas de activo, reitero, pasivo, capital, ingreso, gasto y costo estén definidas correctamente. Otro de los temas importantes acá que vamos a tomar en cuenta también tiene que ver con el manejo de las dimensiones financieras y las divisas, las diferentes monedas. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta allí que si nosotros, en el caso de Costa Rica, estamos llevando nuestra contabilidad en colones, pero también recibo transacciones en otras monedas, llámese euros, llámese dólares como tal, y llevo el control de esos auxiliares en cada una de esas monedas, pues implica que nosotros tengamos que estar ejecutando diariamente o mensualmente todo lo que tiene que ver con la regla del diferencial cambiario, ¿sí?
Entonces, eso es otro punto muy importante. Diariamente o mensualmente, de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio que vamos teniendo en el tiempo, pues tenemos que ir ejecutando esos diferenciales cambiarios como tal, porque es parte de la norma que cuando ya llegamos al cierre anual, en el último mes ya nosotros tenemos que venir teóricamente, físicamente, ejecutando esos diferenciales cambiarios para cada una de las transacciones que se van dando en esas otras monedas que no son, en el caso de los colones. Y por ende, ya al tener esas ejecuciones realizadas, pues que tengamos el menor error posible a nivel de los libros mayor que vamos a manejar ya para efecto del proceso del cierre. Parte de esos procesos nos va a llevar a manejar una configuración. ¿Qué es esta configuración? Bueno, ahí en 365 viene ahora una nueva funcionalidad, que es un espacio de trabajo exclusivamente para hacer el cierre tanto mensual como anual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir este proceso? Este proceso lo que nos está permitiendo es primero definir los diferentes roles dentro de la organización que van a participar en los cierres. Entonces, el encargado de cuentas por cobrar, el encargado de cuentas por pagar, el encargado de inventarios, que es el que se encarga de correr el cierre de inventarios todos los meses, el encargado de facturación, el que certifica que todos los meses hemos registrado todas las facturas, el encargado de cuentas por cobrar que certifica que todas las facturas, todos los cobros fueron registrados en el mes correctamente. Entonces, todas esas personas o todos esos roles son los que vamos a considerar como parte del proceso de configuración que vamos a tener en este concepto, que lo que nos va a dar es una serie de actividades que tenemos que ir ejecutando para ir llevando la trazabilidad de los diferentes cierres que vamos manejando. Entonces, en primera instancia, vamos a definir esos roles. Esos roles van a estar acompañados ya propiamente de las personas, ¿sí? ¿Quiénes son esos recursos que vamos a tener, que van a participar dentro del proceso y en qué compañías? Tenemos todos claros que con Dynamics es un concepto de múltiples compañías, entonces vamos a poder definir conceptos de cierre para una compañía, si es que el grupo que tenemos allí es un grupo que va a participar en los cierres de múltiples compañías. Si fuera que es una o dos compañías específicamente donde esas personas van a participar, pues igual vamos a configurar los roles para que esas personas puedan participar en el proceso de cierre exclusivamente de las compañías que vamos a mencionar acá. Entonces, la idea con esto es que comenzamos a definir una estructura de roles y recursos para ejecutar los diferentes cierres, se llámese un cierre mensual o un cierre anual. Entonces, ese es el segundo gran paso que vamos a tener dentro de la estructura de esta nueva funcionalidad que nos brinda Dynamics dentro del proceso de los cierres. Bien, una vez de que ya hemos definido cuáles son esos roles, hemos definido cuáles son esos recursos, vamos a definir también cuáles son las áreas que van a estar involucradas en el proceso. Entonces, dependiendo de los módulos que tenga la compañía implementados con Dynamics, entonces vamos a definir, ok, entonces se va a ver involucrado el área de cuentas por pagar, se va a ver involucrado el área de cuentas por cobrar, el área de bancos. Ok, yo manejo activos fijos, ok, listo. Entonces vamos a incorporar el área de activos fijos, vamos a incorporar el área de inventarios. Si manejo proyectos, entonces igual el área de proyectos, porque tengo que certificar que todos los registros de los diarios de movimiento de inventario, registro de horas, registro de órdenes de compra, etcétera, estén completamente registrados dentro del proceso que involucra cada uno de estos módulos. Entonces, esa es la otra parte interesante, poder nosotros definir claramente cuáles son las áreas que vamos a ver inmersas completamente utilizando el concepto de las diferentes actividades que vamos a manejar para los diferentes tipos de cierres que vamos a establecer. Bien, una vez de que ya hemos manejado ese proceso, vamos a definir el calendario. ¿Qué es el calendario? Bueno, el calendario va a ser ese proceso o ese tiempo que nosotros vamos a utilizar para hacer el cierre.
Si bien nosotros establecemos que el cierre anual, ok, el día, vamos del 1 de enero al 31 de diciembre, eso quiere decir que nosotros el 2 de enero inicia nuestro cierre anual y se va a prolongar por un espacio de 5 a 6 días o 7 días, dependiendo de los diferentes procesos que vayamos a definir. Entonces vamos a definir ese calendario. ¿Por qué ese calendario? Porque ese calendario es al cual le vamos a asociar las diferentes transacciones de cierre que vamos a ejecutar en cada una de las áreas, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las áreas de trabajo en las cuales que tenemos que ejecutar cada uno de esos procesos. Entonces, ese es el otro tema importante, el hecho de poder definir ese calendario de cierre, definir quiénes son los responsables, definir los tiempos, porque vamos a ver que para cada actividad vamos a definir los tiempos y poder tener una trazabilidad de lo que se va ejecutando durante el proceso del cierre para poder tener claridad en qué momento, ahora sí, ya tenemos todos los componentes necesarios para proceder con el cierre respectivo, sea un cierre mensual o en este caso un cierre anual. Ese es el otro punto interesante, poder definir ya claramente la plantilla y una vez de que ya tenemos esas plantillas, definimos las actividades, ¿sí? En este proceso vamos a definir las diferentes actividades, vamos a definir plantillas para el cierre mensual. Puedo tener una plantilla para una compañía en especial, puedo tener una plantilla para múltiples compañías que ejecutan los diferentes procesos. Y aquí lo que vamos a hacer es eso. Vamos a definir la plantilla, definimos el área, definimos la tarea. Importante con las tareas, que es una tarea, es una actividad dentro del ERP. Por ejemplo, hacer el cálculo del diferencial cambiario. Entonces, no es solo llegar y darle un nombre a la actividad, sino es llamar esa función dentro del ERP de tal manera que el funcionario, el recurso que está haciendo el proceso, no es un tema de ir a navegar por la herramienta, sino que dentro de su rol que está establecido para efecto del cierre, va a poder ir, darle doble clic a la tarea y lo va a llevar a esa actividad como tal para que se ejecute. Adicionalmente a eso, como parte de la configuración que vamos a hacer, vamos a definir el vencimiento en días. ¿Cuánto dura esa actividad? Ok, esa actividad dura un día, dura 2 días y cuándo a nivel de hora, porque durante el día podemos tener diferentes actividades que las hacemos en menos tiempo que una hora. Entonces vamos a definir el cierre de cada una de esas actividades para poder llevar el control de las fechas estimadas y las fechas reales de ejecución y cierre de cada una de esas horas, de cada una de esas actividades. Ese proceso de la tarea como tal que estamos definiendo, como les decía, tiene el vínculo. El vínculo es precisamente ese evento, el evento de ir a la opción dentro del ERP y garantizar que vamos a ejecutar ese proceso como corresponde. También dentro del concepto de las plantillas, dentro de las actividades que vamos a establecer, hay dos temas muy importantes. Uno es que existen las dependencias, tal y como se muestra acá. ¿Qué son las dependencias? Bueno, yo no puedo correr el diferencial cambiario de cuentas por cobrar, por ponerles un ejemplo, si no he terminado de registrar todas las facturas del mes, si no he terminado de procesar todos los pagos, por ponerte un ejemplo. Porque el cálculo del diferencial cambiario del final del mes es una vez de que ya yo haya hecho todos mis registros. ¿Ok? Entonces yo tengo y puedo definirle una dependencia. Entonces ya el sistema me va a decir, bueno, si ya se hizo todo el registro del diario de facturas, el diario de pagos, ok, ya yo puedo ejecutar el proceso como tal del cierre, del cálculo del diferencial cambiario como concepto. Entonces, esas dependencias no es un proceso que viene establecido, sino que nosotros, de acuerdo a la configuración de la plantilla, vamos definiendo claramente todas esas dependencias para efecto de manejo dentro de la organización. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es muy claro, que todas las personas que participamos en el proceso del cierre tengamos en todo momento una trazabilidad
de lo que estamos ejecutando dentro del concepto del cierre como tal. No solo nosotros como el recurso, sino el gerente financiero o el gerente del área de contabilidad, que es el que está detrás de todo el proceso de los diferentes cierres que se van realizando. Entonces, una vez de que ya definimos la plantilla como tal, ¿sí? Ya vamos a definir el calendario. El calendario es decir, ok, el mes de enero, el mes de febrero o el cierre anual del 2025 y vamos a darle ese rango de tiempo para que el sistema nos permita en todo momento preparar el cierre y ejecutar el cierre de acuerdo a las diferentes actividades que vamos generando dentro de los diferentes módulos. Este es el proceso de parametrización que vamos a considerar, que vamos a tener en cuenta dentro del concepto de los cierres que hoy por hoy dentro de Dynamics vamos a estar estableciendo y manejando dentro de las diferentes compañías. Claro está que es una configuración que en el buen sentido es abierta, dependiendo de cada una de las compañías y dependiendo de la estructura de roles y recursos que quisiéramos nosotros adaptar o considerar dentro del proceso de cierre que la compañía necesita como tal. Al final del proceso, cuando ya nosotros tenemos cada uno de estos procesos ya completamente configurados, el espacio de trabajo nos va a llevar a este principio. Nos va a llevar al principio en el cual nosotros vamos a seleccionar aquí en el margen superior izquierdo el mes que estamos cerrando o el periodo que estamos cerrando, no le pongamos el término mes, sino el periodo que estemos cerrando, ¿sí? Y él nos va a dar el detalle por cada compañía, ¿sí? De todas las actividades que están en ejecución, tanto las que ya se han ejecutado, más las actividades que todavía siguen en proceso, por cada uno de los recursos que nosotros definimos y establecimos dentro de la estructura del proceso de cierre. Entonces, de esta manera, el encargado del área financiera o el encargado del equipo contable, ¿sí? Va a tener a mano un detalle donde va visualizando cuál es el comportamiento y el avance, porque aquí, de acuerdo a las actividades que vamos ejecutando en cada compañía, él me va a ir dando los porcentajes de cumplimiento de acuerdo a todas las actividades que planteamos para cada una de las compañías. Entonces, ese es el efecto de la trazabilidad que vamos a tener dentro del concepto de manejo con Dynamics para efecto del proceso de cierres. Ahora bien, ¿qué pasa con todas estas actividades? Yo voy a ingresar como usuario, entro a este espacio de trabajo y me va a aparecer mis actividades como tales. También puede darse el caso, ¿sí? De que esta información me genere un correo hacia esas personas, ya no solo viéndolo dentro del ERP, sino que cada vez de que yo le asigno una actividad, pues entonces también tengamos la alternativa de poder enviar vía correo estas diferentes actividades a las personas que están involucradas en el proceso para que lo tengan pendiente de los diferentes procesos que van a hacer. La ejecución de cada una de estas actividades nos lleva no solo a hacer el proceso de ejecución, como les decía, sino que también podemos adjuntar documentos. Qué sé yo, si hicimos el cálculo del diferencial cambiario, registramos el diferencial cambiario, eso ya para efecto del ERP nos está dando un asiento contable con los diferentes tipos de ajuste que generó. Bueno, ese reporte como tal lo podemos emitir, lo podemos generar PDF, por ejemplo, y lo adjuntamos a esa actividad para que la persona que está haciendo el proceso o está dándole un seguimiento a las actividades, no solo se verifique el hecho de que ya se cerró, sino que también tengamos ese adjunto, ¿sí? Que nos dice, ok, aquí está la ejecución del proceso como tal. Bien, finalizado ya el proceso de todas estas actividades, en el caso nuestro específicamente, que estamos hablando del cierre anual, ejecutamos ese proceso. Si bien el proceso del cierre anual para efecto del ERP no es más que un proceso de ejecución, donde nosotros vamos claramente a definir
Si lo hacemos para una compañía en especial, vamos a parametrizar ese proceso, ¿sí? Donde vamos a definir claramente el concepto del cierre anual, la compañía, la cuenta, a donde vamos a enviar el proceso de cierre. Si es una cuenta de resultados que posteriormente por medio de una partida la vamos a trasladar a una cuenta de capital, o si por el contrario de una vez ya lo vamos a cargar a la cuenta de capital y entonces que ya el sistema tenga eso predefinido. Igual el concepto de las dimensiones. Las dimensiones, ¿qué pasa con las dimensiones? Las dimensiones financieras es un tema que normalmente, cada vez de que nosotros hacemos el cierre anual, hacemos un cierre, ¿sí? De esas dimensiones. Vamos a tener un cierre y sabemos que al periodo tuvimos un acumulado de tanto y que para el nuevo periodo iniciamos con un valor de 0 para efecto de los valores que vamos a ir teniendo en esas dimensiones año con año, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a definir para efecto de las diferentes dimensiones que hemos planteado como estructura paralela al plan de cuentas, ¿sí? El proceso de cierre, si las cerramos todas o hay algunas que no se van a cerrar, porque uno tiene la particularidad y la opción de poder decirles, cierre esta, pero esta no la cierre. Entonces, eso es un tema importante. Y acá, una vez de que ya nosotros definimos ese proceso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a hacer propiamente ya la ejecución del cierre. Cuando hacemos la ejecución del cierre, el sistema se va a encargar de hacer el cálculo. Le vamos a definir un asiento, que normalmente es un espacio para que nosotros digitemos el número del asiento que corresponde, y el sistema ejecuta el proceso del cierre. Una vez de que ya hicimos este concepto, ya el sistema lo que va a hacer claramente es generarme el asiento. Me va a generar un asiento donde está tomando todo, como les decía al principio, todas mis cuentas de ingresos, de gastos y costos, y las va a cerrar contra la cuenta que nosotros definimos previamente para ese proceso. Va a tomar todas mis cuentas de ingresos, todas mis cuentas de activos, pasivos y cuentas de capital, y son cuentas que sus saldos como tal son los saldos que se van a establecer como saldos de apertura para el nuevo periodo fiscal que se está definiendo. Entonces, el proceso teórico del ERP es llevarnos a eso, es hacer esa parametrización, es correr ese proceso y adicionalmente ya darnos un evento final, que es lo que sucede con mis cuentas de ingresos y gastos contra la cuenta de cierre que establecemos, y lo que corresponde a mis cuentas de activos pasivos, ya considerarlas como saldos de apertura para el nuevo periodo fiscal. ¿Ok? No sé si hasta el momento hay alguna consulta. No, Fred, de momento en el chat no veo ninguna consulta, pero nuevamente les recuerdo que pueden hacer las consultas por el chat o levantar la mano en la herramienta de Teams y con gusto vamos a ir respondiendo uno a uno, pero de momento no. Ok, listo. Entonces vamos a navegar rápidamente sobre la herramienta para que conozcamos un poquito de esa teoría que hablamos en este momento, lo veamos reflejado ya propiamente a nivel de la ejecución, ¿sí? Bien, a nivel de Dynamics propiamente, aquí estamos hablando de la parte de contabilidad pura. Entonces, esto es un proceso que vamos a llevar ya directamente al módulo de contabilidad. En el módulo de contabilidad vamos a ver que tenemos ya propiamente lo que tiene que ver con el espacio de trabajo que es específicamente para el cierre. Y entonces aquí era lo que les mostraba. Yo puedo visualizar acá, bueno, el comportamiento del periodo que fue agosto, que si se hizo, entonces aquí nos dice, bueno, en el de agosto estamos a un 14% de cumplimiento. Aquí ya yo le puedo decir al sistema, bueno, quiero ver el detalle, qué se ha hecho y qué no se ha hecho y quiénes son los responsables de ese proceso. No solo lo puedes ver a nivel de la compañía y las actividades, lo puedo ver por áreas, ¿sí? Entonces quiere decir que en el área de, por ejemplo, acá cuentas por pagar, ya lleva un avance, pero
los demás movimientos no se han dado, por ejemplo, en el caso de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, la idea con esto es que cada uno de los recursos van ejecutando y van completando. Ya el tema de la fecha es un tema que el sistema va a ir colocando de forma automática de acuerdo a la fecha de ejecución que vamos estableciendo. Y si vamos a tener algún anexo, pues nosotros vamos a ir adjuntando esos anexos a cada una de estas actividades como tal. Entonces, aquí el sistema no solo nos va a permitir hacer esto a nivel de área, a nivel de la empresa, sino que también a nivel de la persona. ¿Quién es la persona que está trabajando en el proceso o las personas que están trabajando en el proceso? ¿Qué ha ejecutado? ¿Qué no ha ejecutado esa persona? ¿Sí? Entonces, es parte del proceso que vamos a llevar a nivel de estructura de seguimiento de cada uno de los cierres. Y por ende, el detalle de las tareas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el proceso de un cierre anual, que ya es un cierre completo, donde vamos a ver las diferentes actividades que cada uno de estos usuarios tiene que realizar. ¿Qué pasa con el usuario mío? Bueno, yo soy en este cargo, en este caso, el que estoy establecido como el jefe del área de contabilidad, que tengo acceso para visualizar todas las actividades que estamos ejecutando. Y como les decía ahora, si nosotros necesitamos hacer por ejemplo, en cuentas por cobrar en esta compañía, realizar el cálculo del diferencial cambiario, entonces desde acá yo puedo darle el clic a este proceso y que me lleve a hacer ese cálculo del diferencial cambiario como tal, ¿sí? Entonces, cada una de estas actividades tiene la opción que me va a llevar a que yo ejecute ese proceso, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos manejando acá, que son las diferentes actividades, para que al final lleguemos a ejecutar el proceso del cierre como tal. Entonces, tener en cuenta las tareas, los recursos, las áreas y muy importante también el calendario fiscal. ¿Por qué el calendario fiscal? Bueno, porque para efecto de cada uno de estos años, de cada uno de los meses, nosotros vamos a definir si los vamos a cerrar, porque tenemos que al final hacer un cierre de cada uno de esos meses como tal dentro del ERP. Entonces, eso es el otro punto importante que vamos a tocar acá como para efecto de lo que es el manejo como tal, ¿sí? Ahora bien, yo me voy a cambiar para que veamos esto en una ejecución en esta compañía, que es el mismo principio, nada más que aquí ya yo tengo definido que en la parte de contabilidad, ¿sí? Vamos a poder ejecutar, llamémoslo de esa manera. Si vemos las tareas, la configuración, lo que les mostré a nivel teórico, verlo acá, que es aquí donde vamos definiendo los roles, vamos definiendo los diferentes recursos y cada recurso en qué compañía quiero que trabaje. Puede ser que trabaje en múltiples compañías o en una o en dos compañías. Por eso esto es un tema muy flexible para efecto de la configuración que vamos a manejar. Y por ende ya propiamente lo que tiene que ver con la configuración de las tareas, los calendarios como tal y ya propiamente la plantilla, que es donde vamos a definir ya todos los diferentes conceptos. Entonces puedes tener diferentes tipos de plantillas donde vamos a definir los vencimientos y las horas de vencimiento de cada uno de estos procesos. Y lo que les decía ahora, si esto tiene una dependencia, pues entonces aquí yo establecer la dependencia y definir en qué módulo es dependiente. O sea, que para poder ejecutar eso, yo tengo que venir y ejecutar alguna de estas actividades dentro del ERP como tal para que se pueda cumplir con ese concepto como tal. Y en el caso del cierre, ¿sí? Cuando ya nosotros tenemos este proceso, le vamos a decir al sistema, ok, ya hemos configurado, sí tenemos que llegar y ejecutar el proceso del cierre del periodo, ¿sí? Que vamos a ejecutarlo como una opción más que lo que vamos a hacer en este caso y lo tenemos que tener ya previamente configurado. Es definir la compañía, ya le hemos definido la cuenta donde vamos a definir y llevar la utilidad o pérdida como tal, y por ende vamos a ejecutar el proceso del cierre, ¿ok? Le vamos a decir al sistema que vamos a ejecutar el cierre. Ok, vamos a seleccionar la compañía
y nosotros vamos a procesar ese cierre. El año fiscal que vamos a cerrar, yo en este caso le voy a decir que es el 2025, me va a decir cuál es deme el nombre del asiento. Entonces yo le voy a poner que se va a llamar cierre 2025 y lo vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces cuando ya él ejecuta el proceso, aquí le vamos a dar unos segundos que ejecute este proceso y ya me lo muestre. Esto lo que nos va a generar a nosotros ya propiamente es un detalle de un asiento, ¿sí? Y vamos a ver que ahí es donde nosotros vamos a revisar la cuenta o las diferentes cuentas que fueron utilizadas para efecto del cierre. Entonces, dejémoslo que termine de ejecutar el cierre. Mientras termina de hacer ese proceso, nosotros verifiquemos otras cosas importantes de lo que hablamos teóricamente. ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, la parte del plan de cuentas, que esto es un tema muy importante. El plan de cuentas, nosotros tenemos que, y voy a irme a esta cuenta, revisar primero la clasificación de la cuenta, que es un tema muy importante. Si por error esto está mal clasificado, que es una cuenta de activo, yo acá le puse una cuenta de gasto, pues el sistema la va a tomar en cuenta para efecto de la utilidad o pérdida del periodo. Entonces, esto es un tema importantísimo, ver la clasificación de las cuentas. El otro tema importante, en el caso de que algunas compañías desean cambiar su plan de cuentas en el nuevo periodo, o algunas cuentas van a cambiar, que cierran una cuenta y el valor de esa cuenta tiene que ir a otra cuenta. Entonces, cuando ustedes van a correr el cierre anual, la recomendación es que si esta cuenta ya no va a seguir funcionando, sino que se abrió una nueva cuenta a la cual le vas a trasladar el saldo, entonces que lo hagas acá de una vez. Te vienes a la configuración, le dice, eso sí, la cuenta ya por lógica ya tiene que estar creada, cuál es esa nueva cuenta y vienes y la configuras acá. Entonces, cuando él hace el cierre, se da cuenta que ya no es la misma y entonces el saldo que tenía esta cuenta se lo va a transferir automáticamente a esa nueva cuenta que estás definiendo como tal. Entonces, estos son algunos tips importantes que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos en el proceso del cierre como tal. Vamos a revisar ya propiamente el tema del cierre, si ya lo ejecutó, ¿ok? Ya aquí ejecutó el cierre. Si me voy al asiento, ya aquí el sistema me va a decir, ok, estas son las cuentas que estamos cerrando. ¿Okay? Aquí ya él me está diciendo cuáles son todas esas cuentas que estamos participando. Algunas ya me van a quedar en cero, otras ya me van a dar un saldo para el nuevo periodo, ¿sí? Entonces aquí ya el sistema me va a dar ese detalle. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una cuenta de activo se colocó incorrectamente? Bueno, no pasa absolutamente nada. Usted puede venir, corregir el error y revierte el asiento. Yo elimino el asiento y vuelvo a calcular el evento, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer varias veces. No es un tema de que esté completamente cerrado a que si ya lo ejecuté, ya no lo puedo volver a ejecutar. No, en este caso yo puedo revertir el asiento y vuelvo a ejecutarlo de tal manera que ya tenga en cuenta las modificaciones correspondientes de acuerdo a los ajustes que estamos haciendo. Entonces, ya cuando hicimos este proceso, si yo, por ejemplo, entro acá y le digo al sistema que quiero ver los saldos al 1 de enero del 2026 y lo voy a calcular. Ya para efecto del sistema, vemos que ya yo tengo mis cuentas de ingreso, mis cuentas de activos, de pasivos, ya tienen saldo. Ajá, que son todas estas cuentas, mis cuentas, ok. Y estas dos cuentas que tengo acá es que son cuentas que no, esta es una de esas cuentas que debería estar en cero, pero ¿qué pasa? No están configuradas correctamente. Y estas cuentas aquí yo debería haberlas dejado completamente en cero para que no me aparezca con saldo en el nuevo periodo. Si vemos que el resto de las cuentas de costos, cuentas de ingresos y cuentas de gastos ya están completamente en cero.
Entonces, estas son de esas cuentas que uno dice, ups, aquí yo tuve un error con esta cuenta. Este valor que yo tengo acá no tiene por qué tener saldo de apertura. Entonces, yo puedo ir y corregir ese proceso. Ajá. Primeramente, ir y revisar qué pasó con esa cuenta a nivel del plan de cuentas. 814. Y decir, bueno, revisemos esa cuenta para ver por qué esa cuenta tiene saldo. Es que la definimos como una cuenta pasiva. ¿Ok? Este es uno de esos errores que estamos mencionando. Entonces yo tengo que corregir esta cuenta y volver a correr el cierre para efecto de poder tener trazabilidad de que ya el ajuste se hizo de una forma correcta. Entonces, para efecto del sistema, a efecto del ERP, el proceso del cierre anual es un proceso primeramente que lo vamos a tener reflejado a nivel de este nuevo proceso. Que es donde vamos a llevar el seguimiento de todas las actividades que vamos a ir realizando y que se van a ir ejecutando de acuerdo a la estructura que tenemos definida. Tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la estructura del plan de cuentas, porque eso es lo básico, poder tener una estructura de una forma definida correctamente. Reitero, si corrí el cierre y si tengo algún problema, perfectamente podemos volver a cerrarlo y volver a ejecutarlo para efecto de tener ya trazabilidad y saldos correctos. Y llevar individualmente por cada persona, por cada área de trabajo, las diferentes actividades que tenemos que cumplir para que esto quede completamente estructurado y que también nos sirve como apoyo para el tema de auditoría. Por ejemplo, normalmente quiero ver el reporte del diferencial cambiario. Ah, ok, perfecto. A diciembre, listo, no pasa nada, ya lo tengo acá. Perfectamente yo puedo ir al auxiliar. Sí, no pasa nada. Yo podría ir al auxiliar de cuentas por cobrar o cuenta por pagar y decirle al sistema, que me emita ese reporte porque ya yo lo tengo aquí registrado. Pero también me va a quedar como dentro de la bitácora de las diferentes transacciones de cierre que ejecutamos como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este proceso? Bueno, este proceso ya una vez registrado, lo que nos va a dar a nosotros es ese asiento donde nos dice cuál fue el ajuste que presentó para las diferentes cuentas, ¿sí? Que es lo que normalmente a nivel de auditoría ellos quieren estar verificando. Lo mismo pasa con los inventarios. Cuando estamos hablando del inventario, sabemos y es norma que el inventario se tiene que cerrar todos los meses. Entonces, para efecto del cierre en tareas periódicas, sabemos que tenemos que ejecutar todos los meses el cierre para todos aquellos efectos de ajustes del costo que se hayan presentado en el mes, pues que entonces el sistema me haga ese cierre y no solo me haga el cierre, sino que me haga el ajuste que corresponde por conceptos de costos a nivel de las diferentes transacciones de los diferentes artículos que se vieron involucrados en el proceso. Entonces, para efecto del proceso del cierre, tenemos que tomar en cuenta esos conceptos que estamos mencionando acá. Eso es parte del proceso que queríamos mostrarles hoy de lo que es el manejo ya como proceso unificado dentro de lo que es el manejo de lo que es un cierre anual dentro de lo que es Dynamics como tal. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. En este momento, abrir micrófono para todos. Si alguna persona tiene alguna duda o alguna inquietud, nada más abre su micrófono y la puede hacer o nos escribe por el chat. Si no hay preguntas o no hay dudas, bueno, igual recordarles que vamos a enviarles la grabación de esta sesión. Además, agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este webinar. Esperamos que esta información que hemos compartido el día de hoy haya sido de valor y que ustedes puedan llevarse como estas ideas prácticas con la demo que acaba de hacer Freddy. Obviamente, si ustedes tienen alguna consulta adicional o algún proyecto,
específicamente para Finance and Operations y la integración con Copilot y demás. Estamos completamente anuentes a recibirles a ustedes las consultas también y podemos agendar incluso una sesión ya personalizada con la compañía de cada uno de ustedes o con las dudas que tienen o cómo podrían hacerlo. Entonces podríamos hacer un escenario, ¿verdad? Para dimensionar un poco el proyecto que ustedes tengan en mente. Mi compañero Joseph Romero va o ha estado con alguno de ustedes, ya lo conocen, lo han escuchado, ya sea por WhatsApp o por llamada telefónica, incluso por email. Él les va a estar contactando. Entonces, en realidad, vamos a ver si tienen algún proyecto o vamos a consultarles a ustedes qué les pareció el webinar, si tienen alguna duda, si quieren saber de algún otro producto adicional. Pero bueno, vamos a ver acá. Hay una consulta, pero dice, si bien se puede reservar el cierre, ¿cuándo se hace el cierre definitivo? Ok, tal y como lo íbamos mostrando acá, nosotros vamos a definir el cierre definitivo cuando ya nosotros hayamos ejecutado, en el buen sentido, todas las actividades que hemos planteado para ese cierre. ¿Sí? O sea, ya cuando nosotros en cuentas por pagar, en este caso, se haya ejecutado todo este proceso, se haya ejecutado el proceso de cuentas por cobrar, ya efectivamente, se haya ejecutado el proceso de contabilidad de activos fijos. ¿Por qué activos fijos? Bueno, porque tenés que calcular la depreciación mensual, garantizar que esa depreciación no solo se calculó, sino que se revisó y se ejecutó correctamente y se aplicó el asiento correctamente. ¿Sí? Entonces, cuando ya nosotros tenemos y verificamos que todas estas actividades fueron ejecutadas, procedemos con el cierre contable, el anual. Igual, sabemos que previamente yo corro ese cierre y que volvemos a revisar, porque pues, como decía yo ahora, y tenemos ahí el ejemplo, una o dos cuentas se fueron configuradas incorrectamente. Eso quiere decir que mi utilidad o pérdida no es la utilidad o pérdida que tenemos estimada. Entonces, ok, tenemos que volver a revisar, ¿sí? Entonces, parte del proceso es ejecutamos todo este concepto y una vez de que ejecutamos esto, corremos el cierre. Pero eso no quiere decir que es definitivo en el buen sentido, sino que ya nosotros llegamos, corremos y verificamos si es correcto ese proceso, ¿sí? Si es correcto ese proceso, una vez de que ya dijimos, sí, eso es nosotros el último paso, ¿sí? Vamos a establecerlo de esta manera. Vamos a entrar a la parte del periodo fiscal, el periodo fiscal, que en este caso es el 2025, que lo tenemos por acá, 2025 está acá, ¿sí? Y normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a decirle al sistema que cierre esos meses, ¿sí? O sea, aquí en esta parte, ¿okay? Le vamos a decir que para la compañía, ¿okay? La compañía en cada uno de estos meses, vamos a ir viniendo acá y le vamos a decir al sistema que lo cierre. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya cuando ya yo lo cierro, tienes dos alternativas. Uno es, lo dejo en espera. Dejarlo en espera es que me permite en cualquier momento que yo lo reabra y pueda registrar un asiento de ajuste. ¿Ok? O lo dejo como cerrado permanente. Cuando ya yo lo dejo como cerrado permanente, ya el sistema a ninguno de los usuarios les va a permitir en este mes o en este mes correr ajustes como tal. Entonces, normalmente, la buena práctica nos dice que el periodo, los 12 meses, normalmente los vamos a dejar en espera. ¿Por qué? Porque necesitamos que la auditoría termine su revisión para determinar si hay algún ajuste que realizar. Cuando ya ellos nos dicen, no hay ningún ajuste que realizar, ok, podemos hacer el cierre permanente de los meses para efecto de que ya no haya forma de hacer ningún registro adicional en cada uno de esos meses y en el periodo como tal. ¿Ok? Gracias, Freddy. Elías Bernardino, que hizo la consulta, espero que haya quedado claro. Si no, igual ahí nos puedes escribir. Que dice que sí, que muchas gracias, que quedó claro. Si alguien más tiene alguna consulta, todavía nos quedan un par de minutos, entonces les abro el espacio. Sus micrófonos están abiertos o bien en el chat.
Si no, bueno, no hay consultas. Entonces, nuevamente gracias a todos pues, por acompañarnos hoy. De verdad que nos alegra mucho haber tenido no solo participación de Centroamérica, sino también tuvimos participación de Colombia, Ecuador, México, por ahí vi algunas personas de Chile. Esperamos que este contenido nuevamente haya sido útil, ¿verdad? Y que podamos verlos en los próximos eventos o actividades que tengamos para que ustedes se puedan unir. Vamos a estar compartiendo. A través del sitio web de Alpha People, ustedes pueden entrar y ver todos los eventos que hay presenciales y online por cada país. Se pueden registrar y ahí ya les estarían enviando la información. De momento les agradezco y muchísimas gracias nuevamente por el espacio, Freddy, también por toda la explicación. En aproximadamente unos 2 o 3 días les vamos a estar enviando la grabación de la sesión para que la puedan repasar por ahí y la presentación. Entonces, esperamos que tengan un excelente día y muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.